A ver, esta semana se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. En realidad a pocos importa. ¿Usted está preocupado por una sociedad con acceso a la información? ¿Sigue día con día las noticias sobre los avances tecnológicos que permiten una mayor comunicación? ¿Le entusiasma el futuro en el cual podamos tener aún mejores herramientas para que pueda ignorar a gusto a la gente que tiene enfrente y añora a la gente que le manda memes por WhatsApp? Porque pareciera que eso es lo que entusiasma de lo que se han vuelto las telecomunicaciones en la época de las redes sociales e internet. Nos dan más herramientas para desatender la conversación con la persona que tenemos enfrente, porque ese meme o esa historia en Instagram o ese TikTok baboso no puede esperar y se debe revisar de inmediato, pese a que frente a nosotros está una persona con la que no se necesita absolutamente nada para poderse comunicar más que su voz. A ver, un momento, iba a escribir sobre otra cosa, pero no. El día de internet me da acidez y será tema, me vale, es mi podcast. ¡Llévala a ver! Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza, producidos por las tensiones del trabajo diario. A ver, ¿en qué estaba? Sí. ¿Por qué somos adictos a internet, muchachas y muchachos? ¿Cómo lo ha acompañado internet en su vida? ¿Piensa que internet vuelve estúpida a la gente? ¿O sabe que ya eran estúpidos, solo que ahora tienen internet? Nada importa más en esta celebración que internet. Pese a que la fecha busca concientizar sobre el acceso de las sociedades a la información y a la comunicación, veremos en las redes miles de infografías sobre el día del internet. Felicidades internet, dirán algunos. Otros, con la superficialidad que caracteriza las redes sociales, harán videos cortos con: hoy en el Día Mundial del Internet te damos 5 datos que no sabías de internet y hablaremos como si estuviéramos en drogas, rápido, muy rápido, para que no tengas tiempo de cerrarlo, porque si dejamos aire en medio de las cosas inútiles que decimos, nos exponemos a que cierres este video y baje nuestros niveles de engagement y por ende nuestros ingresos publicitarios con los que lucramos con tu atención, ya que decides pasar viendo este video sobre datos de internet en lugar de consultarlo tú en alguna fuente fidedigna. Pero no, señor, por supuesto que no, tú no quieres buscar. Guácala, eso es para señores. Tú quieres información masticada, deglutida, aderezada con memes y algún baile tonto. Quieres algo que te dé el pinchazo de endorfinas en el cerebro, para que después pases al siguiente y luego al siguiente y así, scroll de forma patológica y cuando menos te das cuenta, ya desperdiciaste una hora de tu vida viendo videos de gente comiendo, bailando y muchos gatos haciendo gracias que te llevan a preguntarte si tu gato es estúpido o solo es flojo. Pero antes de que puedas llegar a una conclusión te decimos 5 tipos de gatos. ¿Tu gato está entre ellos? Es el día del internet, solo eso, y por todos lados veremos materiales que se copian los unos a los otros para llegar al mismo punto de partida. ARPANET, las universidades en California, el protocolo TCP/IP, el WWW y muchas cosas más que se repiten año con año en las timelines de millones de personas que no tenemos tiempo de reparar en cómo internet produjo la sociedad en la que habitamos hoy, cómo ha moldeado y seguiría moldeando a la gente, llevándolos a niveles de adicción y conductas nocivas que se ven materializadas cuando no hay datos móviles o se va el Wi-Fi. ¿Alguna vez ha visto a una persona que se queda sin datos? ¿O usted mismo cuando se halla fuera de una zona de cobertura, que para muchas compañías telefónicas es casi todo el país? Están desesperados porque les llegue un poquito de señal y no porque tengan algo importante que resolver o se hayan quedado en medio de una conversación importante o de vida o muerte. Solo necesitamos saber que estamos conectados, aminorar la ansiedad que produce internet, acceder al estímulo de la novedad, más memes o el mensaje de WhatsApp que empieza con ¿ya viste? Levantamos la mano, alzamos el teléfono en búsqueda de un poco de señal como buenos adictos. Unas pequeñas gotas bastarán, solo una probadita, otro meme, un TikTok, un tweet de una persona que despreciamos pero seguimos. Dios, no seas así, dame internet. No sé cómo hablar con la gente porque el propio internet ha minado por completo mis capacidades sociales. No sé cómo pasar tiempo conmigo mismo, con mi mente, porque siempre que quiero mirar hacia mis adentros, prefiero ver el celular, aunque ahí también están los hechos traumáticos de mi vida. Un poquito de datos, por favor, solo para no sentir la ansiedad de saberme desconectado del mundo. Solo dame un rayito de datos, solo una barra, por favor. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué se supone que voy a hacer sin internet? ¿Leer? ¿Fantasear? ¿Reflexionar? Mirar a mi alrededor. ¡Qué aburrido! Dios, soy yo de nuevo, dame internet, por favor. Por fin hay señal y el teléfono se conecta y aparece como un milagro al lado del símbolo de red, el 3G. Aunque sea, lo que se tenga a la mano. Lo primero que se hace es checar las redes sociales. ¿De qué nos perdimos en los últimos 15 minutos que estuvimos desconectados? ¿Donde rogamos por un poco de señal?
¿Cuántos videos de gente haciendo ejercicio, de sujetos explicando hacks de vida que nunca implementaremos en la propia nos perdimos? ¿Cuántas discusiones llenas de odio en Twitter sucedieron en esos 15 minutos? ¿Cuántos likes recibimos? ¿Qué mensajes estaban aguardando en nuestro WhatsApp que no vimos? Revisamos con desesperación y solo hay un mensaje de alguna promoción bancaria. Varios mails de spam, un mensaje en los grupos de WhatsApp que ni siquiera revisamos porque no nos mencionan. Tanto sufrimiento y ansiedad solo para darnos cuenta de que sean 15 minutos o una hora, la vida digital continuó sin nosotros. Como de la misma forma la vida física continuará en algún momento sin nosotros. ¿O a poco cree que la vida, sea digital o física, se va a detener porque un día ya no esté usted? ¿La gente deberá llorar nuestra muerte eternamente? Así como deberán llorar nuestra ausencia en internet. La vida digital sigue, y a diferencia de la vida física, el de lo digital se supera más rápido que el de su tío que se casa a los 4 meses de divorciado. Santo que no es visto, no es adorado, reza el refrán popular, y en el caso de internet se le adiciona: santo que no es visto en una semana o un mes, se le elimina de seguidores en nuestras redes. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto cuando estamos desconectados? ¿Por qué refunfuñamos cuando no tenemos datos o vamos en el metro? ¿Por qué actuamos peor que adictos al fentanilo cuando falla el internet en la casa? Y lo primero que hacemos es usar nuestros datos para conectarnos a internet e insultar a la compañía proveedora de internet. Y no hablo de la gente cuyo trabajo o negocio depende de internet. Hasta eso se lo toman de forma más ligera. No tenemos internet, le mando su factura cuando haya, ¿está bien? Dicen con la serenidad de monje budista. Pero después corren a ver su celular para ver si su tweet que consideran chistosísimo ya recibió de menos un retweet. ¿Usted se considera adicto o adicta al internet? Piénselo bien. Piénselo muy bien. Porque muchos no recordamos la última vez que pasamos mucho tiempo desconectados. ¿Cuánto tiempo ha sido lo máximo que ha pasado desconectado de internet? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Si estaba inconsciente no cuenta. Ahora la pregunta es, ¿fue por elección o por situación? ¿Le robaron el celular? ¿Se le descompuso? ¿No tenía dinero para datos y andaba pepenando internet gratis en donde se pudiera? ¿O fue hace muchos años y si usted es una persona joven, su mamá lo castigó quitándole el teléfono y la computadora? Yo lo recuerdo muy bien. La última vez que pasé mucho tiempo en internet fue hace 9 años y era porque estaba en Cuba. Ni había sido decisión, ni me había planteado combatir la adicción a internet. Solo no había y ya. Y para poderlo usar tenías que bajar al café internet con conexión por teléfono a un precio exorbitante. Y así como el adicto me dije a mí mismo, no se puede y ya. Pero la ansiedad de lo que podría estar pasando a mi alrededor me carcomía. Carnalito, aliviáname con unos datos, ¿no? Solo unos pocos. ¿Qué tal si me hice famoso y no lo sé gracias a mi tweet graciosísimo? Fue una semana entera y me sorprendió cuánto duraba la batería de mi teléfono usándolo como eso, como teléfono. Al finalizar el día, después de tomar fotos, consultar cosas que había precargado y activándole de vez en cuando los datos para ver si por milagro divino Dios me mandaba una antena, al teléfono le quedaba aún el 70% de batería. Ahí comprendí que la gente que se queja porque su teléfono no le dura la batería es porque hacen un uso exhaustivo de la misma. Se puede entender de alguien que se dedique a asuntos relacionados con internet, pero usted, si no se dedica a ello, reflexione un momento sobre cuánto le dura la batería. Ese viaje me abrió los ojos a mi propia adicción y a lo dependientes que nos hemos vuelto de estar conectados todo el tiempo, sin importar que no haya nada relevante a qué conectarnos. Siempre nos esperará un meme, un video, contenido insulso que en su mayoría no recordaremos la siguiente semana porque ha sido reemplazado por más contenido insulso. Mucha gente dirá, no, Santo, claro que no soy adicto a internet, para mí internet es una herramienta, yo la uso en mi beneficio. Y no dudo que entre las horas diarias utilice internet para saber cómo llegar a un lado, poner música, pagar sus impuestos o buscar en qué año salió el disco de su banda favorita. Pero las demás horas, las horas de contenido simplón, que es el mismo contenido simplón que vio ayer, solo que interpretado por otro mal actor. ¿Eso también es una herramienta? ¿Eso lo exime de asumirse como lo que es? ¿Un adicto a internet? Experimenta ansiedad si no está conectado, se pone triste, se deprime, se siente irritable. Cuando está desconectado está pensando en el momento en el que volverá a conectarse, pinche adicto. Imagina todo lo que está pasando en ese periodo de desconexión. Cuando tiene señal corre a prender el celular como pinche vicioso y siente bien de ver notificaciones en su pantalla, o por el contrario le pone triste prender el teléfono y no ver notificaciones aunque solo estuvo desconectado un par de horas, pinche perro. Revisa el celular antes de dormir y es lo primero que ve cuando se despierta. Solo revisa los mensajes prioritarios, hace un barrido de todas las notificaciones, mails, memes, redes sociales y cuanta pendejada tiene ahí. Y ese grupo de amigos donde usted es un fantasma, pero no sale para no ofender a su amigo que lo metió, pinche mugroso.
Deja así de tener notificaciones activas. Responde de inmediato, se desespera si no le responden de inmediato. Si el internet de la casa no jala bien, lo desactiva y usa datos para que no se trabe ese TikTok que le mandaron y urge que usted revise. Piensa en términos de internet. Aunque se enoja nada más al abrir las redes, lo sigue haciendo de forma rutinaria. ¿Se ha dado cuenta que está revisando su teléfono le ha traído problemas en el trabajo? ¡Pinche perro! En la escuela, o ha estado a punto de chocar o ser atropellado por ir viendo el meme que le acaban de mandar. Si respondió sí a una o más de estas preguntas, no se preocupe, es nuestra cotidianidad. Y esto quiere decir que la mayoría de nosotros tenemos tan integrada la adicción a internet que difícilmente la veremos como eso, una adicción. Y así como hay gente que disfraza sus adicciones de personalidad, como su amigo el Pacheco conectado con la Pachamama, los adictos a internet las disfrazamos con somos geeks, somos techis, somos creadores digitales. No, es que me dedico a la industria digital. Todos eufemismos, como su amigo el alcohólico que se presenta como sommelier, para no decir que soy un viejo teporocho. ¿Hay alguien de mi generación o de las generaciones anteriores a la mía que no escape de la adicción malsana a internet y de la dependencia que hemos generado? Por voluntad, no por imposición. Hay casos aislados, por supuesto. Gente que rechaza el mundo digital o conspiranoicos que ven en las noticias que Facebook les roba sus datos cuando queda claro que a eso se dedican. Pero para la mayoría el estar conectados en las actividades más inútiles es parte de nuestro día a día. Y hablo de mi generación como punto de partida, porque la mía es una generación de transición. Tuvimos un mundo antes y después de internet, vimos la evolución, el cambio y la transformación de lo analógico a lo digital. Nos tocaba ir a la biblioteca, consultar esas enciclopedias viejas que aún hablaban de la Unión Soviética y de Yugoslavia. Nos tocó hacer tareas en máquina de escribir, consultar fichas bibliográficas, cargar una guía roji desactualizada porque aún no mapeaban el basurero que se volvió colonia. Nos tocaba cargar el Walkman y rogar porque no se acabara la pila. Nos tocaba andar pescando un taxi o el camión y rogar porque llegara algún metro. Nos tocó un mundo donde para ignorar al que tenías enfrente simplemente lo ignorabas y ya. No metías la nariz al celular. Nos tocó esperar a una cita o a tu familia, a quienes no podías preguntarle ¿por dónde vienes? O que te mandaran su ubicación. Nos tocó ese mundo que muchos añoran, al que quisieran regresar por la nostalgia de vivir en una época donde todo se sentía más simple. Y en mi caso, yo no comparto esas fantasías. Si quieren regresar a eso, regresen ustedes. Adelante, yo no. Qué hueva era escribir en la pinche máquina y que te equivocaras y ponerle el corrector. Qué terrible era andar buscando fichas bibliográficas y no encontrar el maldito libro porque alguien lo había arrancado. Pasé tantas horas esperando porque no había forma de que me dijeran, se me hizo tarde, ya voy. Y en ese entonces rogaba porque todos tuvieran teléfono como los carros en las películas. Y sobre todo, escupo sobre la guía roji, sobre los mapas impresos. Toda mi adolescencia trabajé como pinche mensajero. ¿Y saben lo que es estar calle por calle siguiendo la ruta solo para darte cuenta que te habías equivocado de plano por tu mal sentido de la orientación? ¿Saben lo que es preguntarle a la gente en la calle si saben dónde queda la calle tal solo para que te terminen perdiendo más de lo que ya estabas? ¿Saben lo que es tener una cita con una chica que te gusta solo para llegar una hora tarde? Porque no sabes cómo demonios llegar a Villacuapa y no tienes forma de decirle que tu sentido de la orientación es terrible y que vas tarde y para cuando llegas ya no está. ¿Saben lo que es tratar de parar un maldito taxi en la madrugada y después de una hora por fin uno se detiene, te subes y el chofer te dice, la neta vengo bien drogado, güey, así que agárrate? ¿Saben lo que es formarte durante horas en una taquilla para conseguir boletos para tu banda favorita y un momento antes de poderlos comprar salga un sujeto y te diga, ya se acabaron? ¿Saben qué es el internet de las cosas? ¿Saben cómo lo pueden aplicar? Díganme, a ver, contéstenme, no saben nada. Lo siento, pero me molesta la gente que tiene ideas retrógradas. Y no pretende ser un insulto, solo describe a aquellos que desean el retroceso, que añoran el tiempo pasado que no vivieron y fantasean con él en una situación de privilegio, porque quizá ahí sí podrían brillar, no como en esta sociedad de internet que nos homogeniza a todos. Es absurdo pensar que el mundo sin internet sería un lugar mejor. Es una afirmación que solo queda en la ficción y en el Wattpad de su amigo que no controla su pulsión de muerte y como no recibe likes de ningún tipo, sueña con que se frían todos los servidores del mundo. La única forma cuando fantaseamos con un mundo sin internet es cuando este nos afecta de forma directa. Por ejemplo, cuando veo que tengo gastos estúpidos en mi aplicación del banco y me pregunto ¿por qué gasta tanto dinero en eso?, desearía que cayera la llamarada solar, que nos dejara sin internet y así de un día para otro ya no le debo nada al banco. Deberíamos regresar al trueque, me digo. Así no tendría que pagar la maldita hipoteca y se borraría todo registro de mi deuda. Alguien ve algo que le molesta en Twitter y escribe un hilo enorme de cómo Twitter te muestra los tweets que te molestan para que te enganches y al final clama porque desaparezca Twitter.
Este espacio lleno de odio, este baño público debería desaparecer, dicen. Se despiden un rato y meses después regresan a ese lugar inmundo, a ese baño público que tanto odian, y fantasean con cómo sería si Twitter estuviera en las manos del pueblo, encabezado por ellos. Todos los que fantasean con la destrucción, regulación o control de Internet son aquellos que se han visto agraviados por él mismo. Y no hablo de los casos terribles que afortunadamente han servido para meter regulaciones, poner candados y mirar en Internet con recelo. No, hablo del sujeto que ve un video en YouTube, que no le gusta y dice: YouTube debería desaparecer, está en decadencia. Yo recuerdo los tiempos cuando YouTube era bueno, cuando no existía. No hay raíces ideológicas de ningún tipo, solo le molesta y ya. Así mucha gente que fantasea con vivir en el medievo, en la época victoriana o en los locos años 20, en Estados Unidos obviamente, porque en México estábamos aún en la catástrofe después de la revolución, creen que el tiempo pasado fue mejor, que Internet nos vuelve estúpidos, que la tecnología nos despersonaliza, nos aísla, nos aliena, y de paso ahora nos suplantará con la inteligencia artificial. Sin darse cuenta de que idiotas alienados, aislados y egoístas han estado presentes en toda la historia de la humanidad, y sobre todo en la sociedad occidental. ¿O usted cree que en los 50 no había alienación? La gente decía: yo no voy a ir al cine, eso aliena. ¿Usted cree que cuando se cimenta la televisión como vehículo primordial de entretenimiento, la gente era muy consciente de que las empresas televisivas les mentían abiertamente y utilizaban todo recoveco para mandarle anuncios publicitarios e incentivar el consumo? ¿O cree que en el medievo el señor feudal no les mentía prometiéndoles el paraíso a sus siervos a cambio de su autoexplotación? No nos vayamos tan lejos. El rey decía que había sido designado por Dios. El papa que hablaba con él y algún sujeto pervertido decía que podía curar a las mujeres de la infertilidad con su pene. Idiotas, alienados, ignorantes y ensimismados han existido en toda la historia de la humanidad. Solo que gracias a Internet y a las telecomunicaciones ahora son más visibles y probablemente haya más, porque han aumentado gracias a que de la misma forma ha aumentado la población humana. A más humanos alienados, idiotas o ignorantes. Internet, como parte del desarrollo científico y tecnológico de la humanidad, ha permitido cosas que para muchas personas de la antigüedad, que va a la antigüedad, hace 50 años, serían impensables o formarían parte de una historia de ciencia ficción. ¿Me estás diciendo que con este aparato puedo comunicarme con alguien sin importar dónde esté?, nos preguntarían, incrédulos, para después acusarnos de brujería y lincharnos si tenemos el infortunio de haberle presentado la tecnología a un poblano. Pero suponiendo que no, pensarían que es magia y quizá podríamos decirles que Dios habla con nosotros y lo creerían. Es increíble que en nuestra cotidianidad no nos sentemos a reparar sobre todo aquello que ha permitido Internet. Yo lo hago de forma cotidiana y no dejo de maravillarme con cada uno de los avances que se producen. Hace años fui a una LAN party y ofrecían como publicidad que gozarías de una conexión de 200 megabytes. Para mí, que venía de las primeras conexiones en módem, sonaba como una fantasía. Perdí la razón en ese evento, me llevé un disco duro enorme de 256 gigas y comencé a descargar cuanta cosa podía. Juegos, películas, música, plantillas de flash, galerías completas de efectos de sonido y mucho, pero mucho software craqueado. Y porno. Era como un adicto nadando sobre una montaña de cocaína. 3 días seguidos de consumo de Internet y cuando por fin había bajado todo lo que podía, experimenté un vacío enorme. Todo aquello que me había llevado años a acumular en forma de polvo digital, lo había descargado en un par de noches. La tragedia se materializó. Qué tristeza daba obtener aquello que se desea tan rápido, tan fácil, con un par de clics. En las épocas de Napster, celebrabas cuando bajabas una sola canción o tus primeras imágenes porno que guardabas con mucho amor en un disquete, porque terminabas antes de que pudiera descargarse toda. Era preciado, había costado mucho trabajo obtenerlo, y por supuesto que ibas a escuchar esa canción de Manu Chao una y otra vez, porque cada que se usaba el teléfono en casa y te desconectaban, significaba volver a empezar, y el grito de tu madre de «Voy a usar el teléfono, cabrón, desconéctate». Había un aprecio enorme hacia tu colección de cosas digitales que previo a la nube, respaldabas en las primeras memorias USBs, en CDs y luego en DVDs. Hace unos años descubrí un disco duro de mi primera computadora y al revisar los archivos encontré GIFs que atesoraba con locura y que ahora están a un simple clic de distancia. Por eso me maravillo siempre que veo avances que escapan de mis fantasías adolescentes. Por eso me gusta probarlo y ver que ha avanzado tanto y con ello, evidentemente, sus males. Quizá de ahí deviene mi enojo, cuando me doy cuenta de que Internet es una herramienta tan poderosa, es el acceso al conocimiento, al entretenimiento universal, es la biblioteca de Alejandría, es el método de comunicación inmediato, es la fantasía tecnológica, es un manual para procedimientos, es un mapa del mundo y el acervo de miles de años de conocimiento humano, y lo terminamos usando para ver videos de gente bailando. La misma canción una y otra vez, y gatos. Siempre gatos.
Pero aplica lo mismo para el conocimiento pasado. No toda la gente acudía a las bibliotecas a leer, ni trataba de compartir el conocimiento con los demás. En sí se encriptaba para hacerlo ilegible para la Grey. Hoy en día gozamos de una época con acceso al conocimiento que otras generaciones hubieran soñado. Cuando el conocimiento comenzó a hacerse público, mucha gente en ese entonces, como mucha ahora, eligieron el camino de la alienación, el entretenimiento, y sumado a la alienación de la época, sea la religión, el Estado, el capitalismo o un grupo de gitanos ambulantes haciendo suertes con una cabra, comenzaron a consumir contenido. Probablemente en esa época un señor pelón les gritaba: ya hay libros, pueden acceder a un enorme conocimiento, está ahí, vayan a la biblioteca, por Dios, tenemos el acceso al conocimiento universal. Y ustedes desperdiciándolo con esa cabra bailarina, que es exactamente igual a la otra cabra bailarina que trajeron el mes pasado. ¿No se cansan de ver cabras bailar? Y la gente quizá le respondería en coro: cállese, pinche viejo mamador. Ojo aquí, escribano es de mamador, que quede asentado los baladros de ese viejo crispado. Hay quienes creen que nos volvemos más idiotas con internet. Pero hay gente que en su momento pensaba que nos volvíamos más idiotas con la televisión. Y había gente que decía que nos volvíamos más idiotas con la radio. Y había gente que decía que nos volvíamos más idiotas con el cine. Y creo que no. La estupidez se mantiene, se perpetúa y se consolida independientemente del medio con el que usted decida enajenarse. Quizá la voracidad del capitalismo actual es la que hace que salten las alarmas sobre los riesgos que implica nuestra vida con internet. Pero afortunadamente el capitalismo tiene una respuesta para usted. Aléjese de internet, desconéctese y venga a un resort. Desconéctate y pasa tiempo con tu familia en Disneylandia. Desconéctate y vete a visitar pueblitos mágicos. Ahora tenemos zonas instagramables. ¿De dónde viene la mayor oferta alternativa a internet, sino de anuncios en internet? Es absurdo. Nuestras fantasías de desconexión están construidas a través de influencers y banners que vemos por todos lados, en formas de tazas que te vende un influencer contestatario para que ejerzas tu cinismo en tu horario laboral. Mi visión del demonio que es internet y las redes sociales es mesurada. Soy consciente de cuánto está hilado a nuestra vida contemporánea y qué males acarrea, como en su momento los acarreó una sociedad teledirigida. Recuerdo que nuestros padres se sorprendían, se enojaban y nos apagaban la televisión porque sentían que sus hijos se volvían estúpidos por cada hora que pasaban frente a ella. Nada lejano de la reacción actual de los padres que ven con desprecio a sus hijos mirando TikTok todo el día. Y aunque en los hechos es lo mismo y todo parece un loop generacional, hay enormes diferencias de lo que produce en la atención el acercamiento a pronta edad de dispositivos táctiles a niños. En la época de la televisión llegaba un momento donde te aburrías o comenzaba partidos políticos o algún programa con Cristina Pacheco. Pero en la época actual no hay tiempo para el aburrimiento. Internet tiene un contenido novedoso cada minuto y pelear contra ello es pelear contra la curiosidad del ser humano. ¿Qué deben hacer los padres, me pregunto? ¿Encerrar a los niños? ¿Criarlos como en los años 50? ¿Obligarlos a leer para que lo terminen odiando? ¿Alejarles todo tipo de contenido en internet? Por eso repito que mi postura es mesurada. A cierta edad no tienen por qué tener acceso. Más adelante controlado, quizás. En la adolescencia, el tratar de controlarlo es difícil. Con muchos de nosotros no pudieron y miren lo que pasó. Terminaron haciendo un podcast y escribiendo fanfics de Evangelion en internet. Lo que queda, quizá, es preparar a las futuras generaciones sobre el uso consciente y responsable del mismo. Y con todo aquello que está por venir. Y por supuesto que el entretenimiento es parte fundamental de las actividades que realizamos en línea. Y no asumo una postura de superioridad moral o soberbia intelectual. La gente tiene derecho a entretenerse e internet es una fuente infinita de entretenimiento. No espero que todas las generaciones se aproximen a internet y hagan su propia versión del canal cultural en su navegador. Ni yo lo hice, ni nadie lo ha hecho. Piensa en el académico que más respeta. Lo más seguro es que después de escribir, de analizar, de hacer un gran tratado o compendio del conocimiento humano, abra sus redes y vea el video de un perro con un disfraz de araña y se lo mande a su esposa diciendo: hay que comprarle uno hacia Heidegger. Porque sí, su perro se llama Heidegger, con las implicaciones que eso conlleva hacia el Kant. Internet es una fuente infinita de conocimiento. Lo que quiera aprender, lo puede aprender en internet. ¿Quieres saber cómo diseñar? Ahí está. ¿Quieres saber cómo cambiar un apagador? Ahí está. ¿Quieres saber cómo hacer un podcast? Ahí está. ¿Quieres aprender programación? Ahí está. ¿Quieres aprender mecánica? Ahí está. Claro, cree que la especialización del conocimiento o el gran debate filosófico se hallará en YouTube o en las redes es un absurdo. Eso es consumo, a lo mucho divulgación. Las bases del conocimiento humano están lejos de la parafernalia de la simple y siempre necesaria divulgación. Y el hecho de que aprenda algo en internet no lo hará bueno de inmediato, ni talentoso ipso facto. Yo sigo tratando de aprender electricidad en línea y sigo siendo malo. Y tengo miedo de un día volar la instalación eléctrica de mi departamento, por lo que he desistido y mejor le hablo a un profesional que quizá entendió mejor el tutorial de YouTube que yo.
Es una cuestión de perfiles, de aproximación al aprendizaje y al conocimiento. La gente curiosa que desea aprender algo, utilizarlo como herramienta para su formación o explotar algún talento, se acercará a las fuentes de conocimiento en Internet. La que desea entretenerse buscará contenido afín. Los que busquen escapar de la realidad, alienarse o crear grupos anarquistas digitales veganos, lo harán y terminarán haciendo un tutorial de cómo hacer pollo vegano. Internet solo es una herramienta. La aproximación de los individuos al mismo es una cuestión multifactorial que va desde valores personales, familiares, sociales, capacidades cognitivas, intelectuales, tiempo disponible y sobre todo acceso al mismo. Porque eso es precisamente de lo que se trata este día, de reflexionar sobre aquellos que no cuentan con el privilegio de tener una computadora conectada a Internet, que tengan las bases para entender que Internet es más que su youtuber, twitchstar o influencer favorito, o un acervo infinito de pornografía, memes y mero entretenimiento alienante. Quizá este día nos sirve también para reflexionar sobre nosotros mismos y el uso que le damos a una herramienta tan poderosa que todo escritor de ciencia ficción fantaseó con que existiera. Un acceso infinito al conocimiento humano, a saciar la curiosidad, a experimentar y cambiar el rol de consumidor a productor. Una vez que se tienen los cimientos para ello, o mientras se construyen sobre la marcha. Yo de mi parte le agradezco. Como parte de una generación de transición, no quisiera regresar a ese mundo. Mucho de lo que he aprendido, tanto para fines laborales, de entretenimiento y ahora de creación que usted escucha en este podcast, han sido gracias a tener una computadora conectada a Internet desde los 15 años. Así he aprendido desde cómo hacer playeras en serigrafía, pasando por escribir mi tesis y mis estudios profesionales, siguiendo mi obsesión en su momento por la ciencia ficción, y luego por escribirla, y culminando en cómo editar, grabar y producir un podcast, o cómo conseguir un número ISBN para los libros. Todo está ahí, y por supuesto que necesitas saber dónde buscar, cómo buscar, leer fuentes confiables y no irse con el primer youtuber o podcaster que se le aparece, y sobre todo, tener un trasfondo que le permita sacarle provecho, y siempre preguntarse qué uso le estoy dando a esta tecnología con la que nuestros antepasados soñaron. Momento después se pelea con un desconocido en Twitter, y pierde horas del día que no regresarán viendo a gente bailar. Yo trato de controlar mi uso de redes. De un tiempo para acá y después de la pandemia, estoy asqueado de la virtualidad. Pero sé que ya no hay marcha atrás. Llevo más de 15 años viviendo de Internet y las betas que ha abierto. De hacer cosas en Internet y cobrarle a otros porque no entienden cómo hacerlo ellos. WordPress. Y pese a mis reticencias, el cansancio permanente de vivir detrás de una pantalla y de haber hecho una carrera profesional sobre ello, regreso. Y también pierdo el tiempo. Y también veo gatos. Y también veo memes. Pero así como el padre debería controlar al niño, uno debe controlar al niño interno y hacer que focalice la atención y entender que el uso que le damos, la cantidad de tiempo que destinamos, determinará nuestra relación con él mismo. ¿Qué uso le damos? ¿Qué uso le daremos? ¿Por fin buscaremos 5 minutos lejos de las redes o nuestro sesgo para investigar que aquello que vemos quizá es falso o generado ahora por una inteligencia artificial? Vienen muchos riesgos a futuro y el problema por supuesto que estará no en Skynet, ni que las máquinas cobren conciencia y se pregunten por qué fueron creadas para introducirse en nuestras cavidades, sino en que Internet es tan parte de nuestra cotidianidad, tanto damos por hecho que así es nuestra vida, que en tiempos venideros discernir sobre si es real o no lo que vemos en la pantalla será el verdadero reto que tendremos como humanidad. Y en un escenario más apocalíptico, y por ello quiero decir fantasioso, imaginar que un día un pulso electromagnético fría todo y en ese momento la humanidad colapsará, el mundo se vendrá abajo. Yo andaré por ahí, perdido, con mi guía Roji actualizada a 1999, tratando de encontrar dónde supuestamente está el refugio, mientras una señora me dice, uy no joven, ya se pasó, es más atrás, allá donde está la pila de cadáveres. Ah, por cierto. Esta semana también se celebra el Día Mundial del Heavy Metal, el género musical que algunos consideran como conocimiento básico y creen que deberían recibir un doctorado en el mismo. Me gusta el heavy metal, pero acepto que es música que está regresando a la marginalidad, de donde emergió frente al reinado del reggaetón. Ya no son los tiempos del metal, ni los gloriosos años 80. Las generaciones han cambiado y eligen el sonido de su época, y por más que moleste, así como a nuestros padres les molestaba el metal, y no se explicaban por qué su hijo escuchaba eso, es su música. Y el metal ya es un asunto de señores, señoras y adolescentes trasnochados con alma de señor. El metal regresa de poco a poco a su marginalidad, y no lo veo como algo malo, lo seguiré escuchando, como se escucha todo tipo de música. Pero el enajenado metalero aún sueña con viajar en el tiempo, a revivir glorias que no vivió, a ver a las grandes bandas de metal que hoy son venerables señores y ancianos. A tener su metal queen y a quejarse, después de su viaje en el tiempo, que el metal ya se volvió muy mainstream.
Muchachas, muchachos, tomen su podcast. Este podcast iba a ser sobre otra cosa, pero como empezó con la efeméride del Día del Internet, decidí hacerlo sobre esto. Perdón, salió solito, simplemente empezó a fluir y me di cuenta que tenía ahí atoradas muchas cosas que decir y qué bueno que lo haya disfrutado. Aprovecho para decir que la siguiente semana llega, el último de la semana me da acidez previo a los cuentos Cyberpunks. De ahí me va a tomar unos 15 días para darle a los cuentos Cyberpunks porque sí me estoy atrasando. Entonces la siguiente semana hay podcast y de ahí ya no hay semana me da acidez, a menos de que pase algo muy gracioso. Ahí sí. Pero si no es para acelerar el asunto de los cuentos Cyberpunks porque eso ya viene en junio y la verdad es que ya estoy muy entusiasmado porque lo escuchen. Es un proyecto que me entusiasma mucho y va relacionado ahorita con el Día del Internet. Entonces, gracias por su comprensión y como siempre, gracias a toda la gente que hace posible estos podcasts y gracias a Internet por hacerlos posible. Deberíamos hacer como así todos los que nos dedicamos a asuntos digitales como el Día de la Madre, ¿no? Así con Internet. Digo, ahorita qué pasó, ¿no? Y hacer bailables entre todos. Y este podcast es traído gracias a todos los miembros de YouTube, a los suscriptores en Twitch y a los Patreons, como siempre, que siguen aquí presentes. Les agradezco muchísimo, muchachos. Ustedes hacen posible esto y harán posibles ahora lo que está por venir. Y el programa pasado fueron los Patreons, ahora van los miembros de YouTube y los Patreons restantes, que es traído gracias a Rodrigo Morales, a Llámame Obregón, a Gerardo Rodríguez, a Daniel Vázquez, a Carlos Ascona, a Antonio Saldívar, a Zairo Álvarez, a Fabián Romero, a Occult Snake 665, a Daniel Martínez, a RD Soldier, a Wicablog, a Roberto Carlos Martínez, a Pablo Rojas, a Guillermo Arredondo, a ANGR, a Joe Banks 220, a Aldo Tolentino, a Carlos Plata, a Vigase, a Marco Delgado Morales, ¿sí es Morales? Sí, no es cierto, a Marco Delgado Montejo, a Fernanda Villagrán, a Just Migue, a Dieguini, a César Alejandro Rodríguez, a Guillermo Segovia, a Manesja LG, al Bruce, a Coricos, al Hecha del S Podcast, escucha el S Podcast, a Fernando Godínez, a Álvaro Ayala, al Tecolote, a Enzo Jauregui, a Fermo MX, a Bea Olmos, a Jorge Sandoval, a Óscar Orihuela Becerra, a Ingrid y Vincent, a Ramiro de Marchi, a Ronaldo Contreras, a Jorge Quintero, a David Ponce, a Edgar Bacalao, a Jonathan Alvarado, a Yoku Yashida, a Iris Ramírez Talavera, a Julián Benítez Domínguez, a Daniel Rojas, a Charlie Pérez, a Uriel MSS, a Diego Edmundo, a Darío Gutiérrez Lázaro, a Chico Pan, a Liz Suárez y a los Patreons restantes, a Fernando Álvarez, a Luis Gil González, a Rafa Loranca, a Contra Luis, a Giovanni Villalobos y ya. En serio, reflexiones sobre lo que significa Internet para usted. Ya dejé claro que yo quiero mucho, te quiero mucho Internet, te quiero mucho, mamá. No, pero sí, yo sí pienso, ¿no? O sea, es un absurdo. Hace años preguntaba, ¿no? ¿Quién sería usted sin Internet? Y saludos al Esquizo. El Esquizo fue el que me dijo eso. Me dice, pues es una pregunta absurda. O sea, caes en el terreno de la fantasía, ¿no? Entonces, creo que solamente somos el resultado de Internet, ¿no? Y de lo que ha hecho con nosotros. Y entonces sí tenemos como una responsabilidad de utilizar una herramienta tan poderosa de una forma prudente, ¿no? Y responsable, sobre todo con nosotros mismos. No estoy pensando en el mundo, ¿no? Estoy pensando en usted mismo. Y obviamente una herramienta que le permite tener este podcast semana con semana. No, pues a mí me gusta eso. O sea, que vean los podcasts. Si alguien lo quiere ver como aprendizaje, adelante. Si lo quieren ver como entretenimiento, adelante, ¿no? Pero es precisamente mi lucha, ¿no? Tratar de hacer que no todo lo que escuche usted en Internet sea un contenido simplón y desechable. Y ya. Perdón, me eché flores. En el Día del Internet. ¿Cómo hacer que el Día del Internet trate sobre mí, no? Y ya, nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana es el último de la semana me da acidez. Después de ahí vienen los cuentos Cyberpunks. Ya, gracias a todos. Adiós.